En los albores del siglo XVIII, en la efervescente ciudad de Königsberg, nació un titán del pensamiento cuya obra resonaría a lo largo de los siglos, Immanuel Kant. Vio la luz por primera vez el 22 de abril de 1724, en una época marcada por el florecimiento de la Ilustración, un periodo de ferviente indagación intelectual y desafío a las tradiciones establecidas. Su infancia estuvo marcada por la disciplina y la educación rigurosa. Su temprano genio intelectual fue evidente, llevándolo a la Universidad de Königsberg, donde comenzó su formación académica inmerso en el estudio de la filosofía, la teología y las ciencias naturales. Las influencias intelectuales jugaron un papel crucial en la formación de su visión. La lectura de filósofos como Leibniz, Descartes y Hume dejó una marca indeleble en su mente inquisitiva, culminando en el nacimiento de una nueva corriente de pensamiento, el criticismo. La Europa del siglo XVIII fue el caldo de cultivo intelectual donde forjó su visión del mundo. Su obra magna, Crítica de la razón pura, publicada en 1781, representó un hito en la historia de la filosofía occidental al investigar los límites y las posibilidades del conocimiento humano, distinguiendo entre el mundo fenoménico, accesible a través de la experiencia, y el mundo nouménico, más allá de los límites de la percepción humana. Immanuel Kant no solo fue un gigante en la filosofía, sino que también agitó las aguas del pensamiento moderno, desafiando nuestras ideas arraigadas sobre la realidad y la verdad. Al sumergirnos en las profundidades del pensamiento kantiano, nos topamos con un concepto que cambió el juego, el giro copernicano. Este término, acuñado por Kant mismo, marcó una revolución en la manera en que concebimos el conocimiento. Es como el giro de Copérnico en la astronomía, pero en lugar de cambiar la posición del Sol en nuestro sistema solar, transforma nuestra comprensión de cómo conocemos el mundo. Para entender bien este giro, es clave echar un vistazo al contexto en el que vivió y pensó. En su época, el mundo intelectual estaba en ebullición, con viejas ideas siendo cuestionadas y nuevas formas de pensar emergiendo. La filosofía estaba en crisis, especialmente la metafísica tradicional, que estaba bajo el escrutinio constante de los críticos. Ante este panorama, decidió cambiar el juego. En lugar de intentar conocer la realidad tal como es en sí misma, independientemente de nosotros, argumentó que nuestro conocimiento está inevitablemente moldeado por las estructuras de nuestra propia mente. En otras palabras, en vez de preguntarnos qué hace el mundo con nuestra mente, nos desafió a preguntarnos qué hace nuestra mente con el mundo. Este cambio de perspectiva tuvo profundas implicaciones para la crítica de la metafísica tradicional. Kant sostuvo que muchas preguntas metafísicas clásicas no podían ser respondidas de manera concluyente por la razón pura. Por ejemplo, la existencia de Dios, el alma inmortal y el libre albedrío no podían ser demostradas ni refutadas mediante argumentos puramente racionales. En lugar de descartar estas cuestiones como irrelevantes o indemostrables, propuso un enfoque diferente, la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura implicó un análisis detallado de las facultades cognitivas humanas y de sus límites. Argumentó que el conocimiento humano se basa en la síntesis activa de los datos de los sentidos por parte de la mente, a través de las formas a priori del espacio y el tiempo, así como de las categorías del entendimiento. Estas estructuras mentales condicionan nuestra experiencia del mundo y determinan los límites de nuestro conocimiento. El giro copernicano en la filosofía kantiana representa un cambio radical en la forma en que entendemos el conocimiento humano y su relación con el mundo. Al colocar a la mente humana en el centro de la reflexión filosófica, Kant desafió las concepciones tradicionales de la metafísica y sentó las bases para una nueva forma de filosofar,
basada en la crítica y la reflexión sobre las condiciones mismas del conocimiento humano. Para entender mejor cómo funciona nuestro conocimiento, según Immanuel Kant, vamos a hablar de dos cosas importantes: las categorías del entendimiento y las formas a priori de la sensibilidad. En su libro Crítica de la razón pura, Kant explicó cómo estas ideas nos ayudan a entender el mundo y también nos ponen límites en lo que podemos saber. Las categorías del entendimiento son como herramientas básicas que usamos para entender lo que percibimos. Kant identificó 12 de estas categorías, agrupadas en 4 clases según lo que hacen: cantidad, cualidad, relación y modalidad. Cosas como unidad y causalidad nos ayudan a organizar lo que vemos y experimentamos. Por otro lado, las formas a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo nos dicen cómo percibimos el mundo. El espacio se trata de cómo vemos la extensión y la ubicación de las cosas, mientras que el tiempo tiene que ver con el flujo y la secuencia de los eventos. Estas ideas son muy importantes en todas las áreas del conocimiento humano. En matemáticas, por ejemplo, usamos el espacio y el tiempo para hacer operaciones como sumar y restar. En física, la causalidad y la necesidad nos ayudan a entender por qué suceden las cosas y a hacer teorías científicas. Y en ética, cosas como la libertad y la responsabilidad moral se entienden mejor gracias a las categorías del entendimiento. Al adentrarnos en el debate filosófico del siglo XVIII, encontramos críticas a Kant por parte de figuras como Johann Georg Hamann y Johann Gottfried Herder. Sus perspectivas divergentes ofrecen una mirada enriquecedora sobre las limitaciones percibidas en la teoría del conocimiento y la ética kantianas. Johann Georg Hamann, apodado el Mago del Norte, fue un crítico contundente de la epistemología kantiana, mientras que Kant postuló en su obra Crítica de la razón pura que el conocimiento humano está limitado por las categorías del entendimiento y las formas a priori de la sensibilidad. Hamann argumentó que estas estructuras mentales universales no eran suficientes para abarcar la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. Para él, la razón pura era una herramienta limitada que no podía alcanzar la plenitud de la verdad. Además, Hamann cuestionó la ética kantiana, especialmente en lo que respecta al deber moral como imperativo categórico. Consideraba que la moralidad no podía reducirse a principios abstractos y universales, sino que estaba arraigada en la experiencia concreta y las relaciones interpersonales. Abogó por una ética basada en la intuición y la sensibilidad moral, en lugar de seguir ciegamente reglas morales abstractas. Por otro lado, Johann Gottfried Herder ofreció críticas desde una perspectiva diferente. Como defensor del romanticismo temprano, se opuso a la visión universalista y racionalista de Kant. En su obra Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, argumentó que cada cultura y pueblo tiene su propia cosmovisión única, influenciada por su historia, lenguaje y entorno. Por lo tanto, rechazó la idea de un progreso moral universal y defendió la diversidad cultural y la relatividad de los valores. En cuanto a la ética, Herder criticó la idea kantiana de la autonomía moral y la primacía del deber. Para él, la moralidad era una expresión de la identidad colectiva y la voluntad del pueblo, en lugar de un conjunto de reglas abstractas impuestas por la razón. Abogaba por una ética basada en la empatía y la comprensión de las particularidades culturales y sociales de cada comunidad. Después de Kant, su filosofía siguió siendo tema de debate entre los filósofos, y uno de los que más se destacó fue Arthur Schopenhauer. Conocido por su visión pesimista del mundo, Schopenhauer criticó algunos conceptos clave de Kant. Una de sus críticas principales fue hacia la idea de noumeno, que es el mundo como realmente es, detrás de lo que percibimos.
Argumentó que este concepto era vacío y sin sentido real. En su libro El mundo como voluntad y representación, propuso que la realidad última es la voluntad, una fuerza ciega que se manifiesta en lo que percibimos. Otra crítica importante fue hacia la ética deontológica de Kant, que se basa en hacer lo correcto por deber sin importar las consecuencias. Schopenhauer dijo que esta ética era demasiado abstracta y que la verdadera moralidad debía basarse en la compasión y la empatía hacia los demás, ayudando a reducir el sufrimiento y promoviendo el bienestar. Dentro de todas las formas en que se ha interpretado la filosofía de Kant, el realismo ha surgido como una perspectiva clave. Se centra en cómo Kant también creía en una realidad que existe independientemente de lo que pensemos sobre ella. Una base importante para esta interpretación está en cómo Kant diferenció entre el mundo tal como lo percibimos, el mundo fenoménico, y lo que podría existir más allá de nuestras percepciones, el mundo nouménico. Aunque dijo que solo podemos conocer el mundo fenoménico, admitió que podría haber una realidad más allá de lo que entendemos. Otro punto que respalda esta interpretación es la idea sobre el espacio y el tiempo. Él dijo que son formas fundamentales en cómo percibimos el mundo, lo que sugiere que hay una realidad objetiva que no depende de nosotros. También argumentó que hay leyes causales que rigen el mundo tal como lo experimentamos. Esto implica que hay un orden real en el mundo que no es solo producto de nuestra mente. Estas interpretaciones realistas ofrecen una forma más equilibrada de ver el pensamiento de Kant, reconociendo tanto su lado idealista como el realista. Al hacer hincapié en su creencia en una realidad independiente de nosotros, nos ayudan a entender mejor su legado filosófico y nos animan a explorar su pensamiento desde diferentes ángulos. La interpretación realista constructiva busca reconciliar las ideas idealistas y realistas de Immanuel Kant, ofreciendo una visión que abarca ambos aspectos. Reconoce que nuestras estructuras mentales influyen en cómo percibimos el mundo, pero también acepta que hay una realidad que existe fuera de nuestras mentes. En el corazón de esta interpretación está la idea de que Kant no negaba la existencia de una realidad externa, sino que establecía los límites del conocimiento humano. Reconocía que nuestras percepciones están influenciadas por nuestras mentes, pero también afirmaba que hay un mundo externo con leyes objetivas que podemos conocer en parte mediante la experiencia. Lo distintivo de esta interpretación es que destaca el papel activo del sujeto en la construcción del conocimiento. No dice que todo depende solo de nuestra mente, sino que reconoce la interacción dinámica entre nosotros y el mundo que percibimos. Immanuel Kant continuó su trabajo académico hasta su jubilación en 1796. A partir de entonces, su salud comenzó a deteriorarse y sufrió de problemas crecientes de memoria y capacidad cognitiva. El 12 de febrero de 1804, a la edad de 79 años, falleció en su ciudad natal de Königsberg. Sus últimas palabras fueron reportadas como «es bueno». Fue enterrado en la Catedral de Königsberg, y su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación para los estudiosos de la filosofía.